Momento de recibir a nuestra especialista en sueño. Estamos con Hola, Ilian. ¿Cómo Ilian, andas, ¿cómo Ilian? te va? Bienvenida. Buen día, qué lindo verte. Bueno, y hablemos del sueño, una etapa muy especial en la vida de las mujeres, ¿no? Es verdad. Sí. Hoy les traje menopausia, que primero vamos digamos, a detallar de qué se trata. La menopausia, cuando hablamos de menopausia, hablamos de el fin, digamos, del ciclo menstrual. O sea, el día, dura un día, el día que se termina el ciclo menstrual. El día de la última menstruación. La última menstruación, pero lo vamos a saber de forma retroactiva cuando fue ese último día, porque justamente se diagnostica 12 meses posteriores a ese día, donde el ciclo menstrual, digamos, no sucede consecutivamente durante 12 meses. Y obviamente que más allá de ese periodo puntualmente, hay toda una cuestión que se llama climaterio, que sucede en la etapa perimenstrual, o sea, antes de la menopausia, en la menopausia y posterior a la menopausia. Eso en las mujeres tiende a durar de 6 a 10 años, o sea que estamos hablando de un tiempo importante. Y hay muchos cambios que tienen que ver con lo físico, con lo emocional y con todo lo ambiental también. En medicina estamos hablando que hoy se conocen más o menos unos 34 síntomas que pueden padecer las mujeres en ese periodo del climaterio. Por eso es tan importante como ir conociendo un poco qué es lo que puede ocurrir. ¿Van a suceder los 34? No, de ninguna manera. Depende de la historia clínica, depende digamos, de la historia personal también, del contexto. Sí es real que de esos 34 hay 8 que son muy frecuentes. Uno de ellos tiene que ver con los ciclos irregulares. Otro tiene que ver con el aumento de peso, o sea, la distribución de la grasa es diferente. Capaz que cuando estamos en una etapa, digamos, más una etapa reproductiva, los órganos sexuales y también las hormonas sexuales hacen que toda la grasa tal vez se concentre más en la zona de las caderas, de los muslos. Es la famosa frase, te cambia el cuerpo. Te cambia el cuerpo. Dicen así como vulgarmente que pasas de tener como el cuerpo más en forma de pera que más bien en forma de manzana porque todo se concentra más en la zona del abdomen. Después hay cambios obviamente en los patrones de sueño, porque el sueño tiende a ser más liviano, hay más fragmentación del descanso o incluso más menos horas, ¿no? Menos horas de sueño y más dificultad para iniciar el descanso también. Por eso está tan emparentado el insomnio con la menopausia, porque hay una baja en la producción natural de melatonina, de hormona de sueño, cuando aparece la menopausia, y hay una baja también lógica de los órganos femeninos, de las hormonas femeninas sexuales, como el estrógeno y como la progesterona, que están muy involucradas en mejorar el descanso. Y después hay otros síntomas de estos 8, que son los más comunes, y el más típico son los sofocos, que en general es el que tiende a ver el otro también, ¿no? Porque los otros, bueno, uno los puede llevar con más intimidad, pero el sofoco uno ve que la otra persona está quedando súper roja, colorada. Los sofocos también son parte del mal descanso, porque te baja mucho la temperatura corporal, te sube mucho la temperatura corporal, hay un exceso de transpiración, eso también fragmenta el descanso en las mujeres. Y bueno, y es importante porque... Y la desregulación hormonal que también lleva a una vasodilatación y justamente un aumento de la temperatura. De la temperatura corporal, exactamente. Además de síntomas ansiosos porque te cambia el estado de ánimo. Las mujeres en esa etapa tienden a estar un poquito más irritables, hay cambios de humor, hay más ansiedad. Además, muchas veces la menopausia se junta con otros momentos vitales de la vida, ¿no? A veces estamos en los últimos años con los hijos, el nido vacío, si sos mamá, a veces estás cuidando a tus papás, entonces hay muchas cosas que repercuten en esa etapa y por eso es importante no solamente emparentarlo nada más al ciclo menstrual en sí mismo. ¿Y cómo encararlo? Digo, porque obviamente que estamos hablando de una etapa fisiológica de la vida, no estamos hablando de una enfermedad, pero justamente, aunque no sea enfermedad, igual hay que consultar, hay que asesorarse y manejar cada situación de manera particular o individual. Totalmente. Por eso es importante la consulta con el médico, porque a veces las mujeres no saben que están atravesando este periodo de climaterio y empiezan a tener todos estos síntomas y a veces los médicos o el ginecólogo no quiere poner sobre la mesa el tema de la menopausia muchas veces porque habla de algo como del envejecimiento, ¿no? Entonces, muchas veces tiende a ser algo tabú.
Entonces, bueno, tratar de hablarlo un poquito más, ¿Y ver... a partir de qué edad entramos en el climaterio? En el climaterio entre los 45 y los 55 años es como el rango en el que estamos en esa etapa. Después, bueno, desde el momento en que sucede, de 6 a 10 años más o menos es el periodo ventana. Esto que decís del tabú es tremendo, porque si pudiéramos hablar más sobre este tema, no solo entre mujeres, sino también con compañeros de trabajo, se podría generar más espacios de empatía, ¿no? De decir, bueno, esta compañera está sufriendo un sofoco, está con calor, bueno, le voy a dar su espacio, le voy a decir que se pueda ir. O sea, creo que falta mucho hablar sobre este tema. Y te quería consultar, ¿vos ves que a raíz de esta etapa de la mujer aumenta también el consumo de drogas para dormir? 100%. De hecho, muchas veces el tratamiento, o sea, siempre vamos a apelar a lo no farmacológico en esta etapa al principio, salvo que los médicos tratantes entiendan que necesitamos del recurso farmacológico. Pero a veces se usa la melatonina, por ejemplo, porque como baja la producción natural, a veces hay que incluirla de forma endógena, siempre consultando con el médico, pero sí podemos necesitar melatonina, podemos necesitar iniciar una psicoterapia por estas cosas de la vida y de las situaciones vitales que vienen sucediendo en esta mujer en este momento. Podemos encontrar diferentes recursos. Y la higiene de sueño, ¿no? Esta es una etapa muy importante para tener horarios parecidos para levantarnos y para acostarnos, para tratar de hacer actividades que nos relajen, para hacer más ejercicio físico, el que le guste a esa mujer hacer, ¿no? Pero poner en movimiento el cuerpo ayuda mucho y mejora el descanso. Claro, es importante normalizar todo esto de alguna manera, pero que esa normalización no enclaustre y lo vuelva como algo cerrado hacia adentro, sino que hay formas de ayudar, ¿verdad? Totalmente. Comunicarse, hablarlo, sí. No, y de repente esto que decís de la higiene de sueño, buscarle el lado positivo a las cosas, ¿no? Tengo el nido vacío, se fueron los hijos de casa, bueno, pero capaz que me da para organizarme mi rutina distinta, para acostarme un poquito más temprano, para levantarme más tarde, no sé. Sí, y para hacer actividades que tal vez antes no tenías tiempo de hacer porque tenías que hacer otras cosas en casa y bueno, y aprovechar eso para hacerlo más productivo también. Bueno, bien, tenemos que ir cerrando. Claro, muchas gracias. Me encantó este tema, hay que hablarlo. Hay que hablarlo, sí, totalmente. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, gracias.